tardes y gracias por venir. Un día un poco complicado y también nos demoramos un poco con la convocatoria, pero bueno, esta es la penúltima sesión de esta primera parte de la lectura del libro 1 del Capital, y nos quedaría otra sesión que sería probablemente a final de mes, que ya lo hemos comentado, el 24 de junio. Esa sesión se va a presentar el libro, el capítulo, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero lo repetimos, el capítulo sexto, que es el capítulo inédito del Capital, que lo enviaremos por PDF, porque aunque se encuentra en internet lo pueden encontrar, pero el libro no está editado, está agotado, pero lo enviaremos el PDF, y esa sesión la va a presentar el compañero Constantino Bertolo. Y nada, solamente comentar, bueno, hoy los compañeros de la librería están en la Feria del Libro, Pino y María, la caseta 89, o sea, si queréis pasar mañana hasta el domingo que viene pueden estar ahí, y los libros que están ahí están aquí, o sea que los pueden comprar ahí. Y nada, poco más, hoy tenemos la presentación del compañero Mauricio, que va a presentar, va a moderar Josemi, y poco más al respecto. Nada, pues yo agradeceros de nuevo también vuestra presencia aquí, pedir disculpas por pues eso, los líos que hemos tenido, que hemos convocado un poco tarde, y bueno, al fin y al cabo la Feria del Libro es un competidor contra el que no podemos luchar, cosas como son. Pero nada, eso, y nada, pues agradecer a Mauricio Valiente que haya accedido a colaborar con nosotros. Creo que todos y todas le conocéis, pero bueno, él es concejal del Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid, es coportavoz de IU Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, doctor por la Carlos III de Madrid y bueno, especializado en el tema de los derechos humanos. Entonces tenemos el placer de tenerle aquí con nosotros para que nos introduzca esta sección séptima, que es la del proceso de acumulación del capital. Entonces la dinámica será la de siempre. Primero intervendrá nuestro ponente, luego pararemos un ratito para que los fumadores y las fumadoras podamos saciar nuestros nervios, y tras ese breve receso pues abrimos un poco la conversación entre todas. Y nada, tú ya la palabra. Pues muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, el competidor de la Feria del Libro también el fútbol, ¿no? Ahí hay unas aglomeraciones, yo creía que era porque venían a esta lectura comentada. Bueno, la sección séptima, como adelantabas, del Capital, sobre el proceso de acumulación del mismo, tiene 5 capítulos. El primero es referido a la reproducción simple, el segundo a la conversión de la plusvalía en capital, el tercero la Ley General de la Acumulación Capitalista, el cuarto la llamada acumulación originaria y por último la teoría moderna de la colonización. Es un capítulo muy pequeño, ya al final cuando Marx ya tiene armada todo el marco teórico, ¿no? que nos ofrece a través de su reflexión. Voy a darle al tiempo que habéis dicho, unos 40 minutos de presentación inicial. La reproducción simple. Comienza Marx afirmando que cualquiera que sea la forma social del proceso de producción, este tiene que ser continuado. Igual que una sociedad no puede dejar de consumir, tampoco puede dejar de producir. Por lo tanto, todo proceso social de producción es al mismo tiempo proceso de reproducción. Ninguna sociedad puede producir constantemente, dicho en otras palabras, reproducir sin destinar una parte de sus productos como medios de producción o elementos para una nueva producción. Por otra parte, si la producción tiene forma capitalista, también lo tendrá su reproducción. Igual que en el modo capitalista de producción, el proceso de trabajo solo se representa como medio del proceso de revalorización, también la reproducción se presenta como medio para reproducir como capital ese valor desembolsado en el proceso. Como incremento periódico
del valor del capital o como fruto periódico del capital, la plusvalía recibe la forma de renta nacida del capital. Si esta renta solo sirve al capitalista de fondo de consumo o si la consume con la misma periodicidad con que la obtiene, entonces se efectúa una reproducción simple, que es el punto de partida, ¿no?, en el que Marx comienza esta reflexión, suponiendo que las demás circunstancias permanezcan iguales. Esto dicho, ¿no?, en el plano teórico de análisis en que se sitúa Marx, ¿no? Diríamos que sería un proceso circular en ese supuesto y en este ámbito teórico de este primer paso de la reflexión. El proceso de producción se inicia con la compra de la fuerza de trabajo para un tiempo determinado, lo que se repite constantemente, cada mes, cada semana, por ejemplo. Pero el trabajador no cobra hasta después de haber ejecutado su fuerza de trabajo y de haber realizado en mercancías tanto su propio valor como la plusvalía. Por consiguiente, ha producido tanto la plusvalía, que de momento solo consideramos como fondo de consumo del capitalista, según ese enfoque inicial que hace Marx, como el fondo, el contenido de su propio pago, el capital variable, antes de que vuelva él en la forma del salario. Al trabajador solo se le ocupa mientras reproduce este fondo constantemente. Así pues, el capital variable no es más que una forma histórica particular de manifestarse el fondo de medios de subsistencia, o sea, el fondo de trabajo que necesita el obrero para su sustento y reproducción y que siempre tiene que producir en todos los sistemas de producción social. De otra forma, pero tiene que producirse en todos los sistemas de producción social. El esclavismo, el feudalismo, prescindiendo por completo de toda acumulación, la mera continuidad del proceso de producción o la reproducción simple transforma necesariamente todo capital en capital acumulado o plusvalía capitalizada. Incluso si al entrar en el proceso de producción era propiedad personal de quien lo explota, un trabajador, un artesano que acumula un cierto capital, que luego ya nos referiremos, ¿no?, luego más profundiza en lo que es la acumulación originaria, antes o después se convierte en valor apropiado o su equivalente, ya sea en forma de dinero o en cualquier otra de trabajo ajeno no retribuido. Por lo tanto, se produce este proceso. En el capítulo cuarto, que ya habéis comentado en esta lectura, ya visteis que para transformar dinero en capital no bastaba con la existencia de producción de mercancías y la circulación de las mismas. Tenían que enfrentarse primero con comprador y vendedor. De un lado, el poseedor de valor o dinero y de otro, el poseedor de sustancia creadora de valor. De un lado, el poseedor de los medios de producción y subsistencia y de otro, el poseedor nada más que de la fuerza de trabajo. La disociación entre el producto de trabajo y el trabajo mismo, entre las condiciones objetivas del trabajo y la fuerza subjetiva del trabajo, fue pues el punto de partida del proceso capitalista de producción. Mas lo que al principio solo era punto de arranque, se produce siempre de nuevo y se perpetúa como resultado propio de la producción capitalista, gracias a la mera continuidad del proceso, a la reproducción simple. Resumiendo, el proceso capitalista de producción, considerado en su conjunto o como proceso de reproducción, no solo produce pues mercancía, no solo produce plusvalía, sino que produce y reproduce la propia relación del capital. De un lado, el capitalista y de otro lado, el obrero asalariado. Con este resumen del capítulo 21, Marx da un paso para analizar en el siguiente la conversión de la plusvalía en capital. Ya habéis analizado, ya hemos leído cómo surge
la plusvalía del capital. Ahora Marx lo que analiza es cómo nace el capital de la plusvalía. Esta utilización de la plusvalía como capital o reconversión de la plusvalía en capital se llama, la denomina Marx, acumulación del capital. Si toda la plusvalía se gastara en satisfacer las necesidades y apetencias de la clase capitalista, de los capitalistas, tendríamos solamente reproducción simple, ¿no? Ese plano abstracto, ese mecanismo circular, ¿no?, que hemos mencionado anteriormente. Para acumular, sin embargo, hay que transformar una parte de la plusvalía en capital. Solo pueden convertirse en capital las cosas susceptibles de ser empleadas en el proceso de trabajo, es decir, bien los medios de producción por un lado o con las que puede sustentarse el obrero, esto es, medios de vida. Por consiguiente, una parte del plustrabajo anual tiene que invertirse en la creación de medios adicionales de producción y o de subsistencia, por encima de la cantidad necesaria para la reposición del capital desembolsado. En una palabra, la plusvalía se convierte en capital únicamente porque el plusproducto, cuyo valor representa aquella, contiene ya los componentes de un nuevo capital. Una parte de la plusvalía la consume el capitalista en calidad de renta y otra parte la emplea o acumula en calidad de capital. Marx hace en su comentario de esta construcción teórica, hace una crítica de cómo los teóricos burgueses de la economía política y algún fabricante, ¿no?, planteaba esta realidad simplemente como la abstinencia a la hora de consumir. Se abstienen de consumir para poder invertir. Sin embargo, no es abstinencia. El desarrollo de la producción capitalista convierte en necesidad el continuo aumento del capital invertido en una empresa industrial y la competencia impone al capitalista individual las leyes inmanentes del modo capitalista de producción. Lo obliga a ampliar constantemente su capital para conservarlo y solo puede ampliarlo mediante la acumulación progresiva. Por lo tanto, no es abstinencia. Si un capitalista se acomodara en sus riquezas, se convirtiera en un parásito, acabaría por la propia lógica del sistema desapareciendo. En la determinación de la magnitud de la acumulación contribuyen todas las circunstancias que determinan la masa de plusvalía, que habéis analizado en secciones anteriores. En primera instancia, depende del grado de explotación de la fuerza de trabajo. En otra instancia, otro factor importante en la acumulación de capital es el grado de productividad del trabajo social. Dado el grado de explotación de la fuerza de trabajo, la masa de la plusvalía viene determinada por el número de los obreros explotados simultáneamente y este corresponde, aunque en proporción variable, a la magnitud del capital. Por lo tanto, cuanto más aumenta el capital por medio de este proceso de acumulaciones sucesivas, tanto más crece la suma de valor que se extiende del fondo de consumo. Y en fondo de acumulación. Por eso el capitalista puede vivir cada vez mejor y renunciar a más, no por una decisión, digamos, por su austeridad, sino porque en este proceso, a través de las acumulaciones sucesivas, tanto más crece la suma de valor que se extiende en fondo de consumo y en fondo de acumulación, más capacidad tiene para destinar a su propio consumo sin descuidar el otro componente. Bueno, una vez analizado este aspecto, pasaríamos al siguiente capítulo, que sería el 23, la Ley General de la Acumulación Capitalista. Con la acumulación, con este proceso que estamos viendo, que es un proceso necesario en la propia lógica del desarrollo capitalista, hay una demanda creciente de fuerza de trabajo. Aún
permaneciendo invariable la composición del capital. Veamos cuál es esta composición del capital a la que se refiere Marx. La composición del capital es doble. Desde el punto de vista del valor, se determina mediante la proporción en que se divide en capital constante o valor de los medios de producción y en capital variable o valor de la fuerza de trabajo, suma global de los salarios. Marx la denomina composición de valor. Desde el punto de vista de la materia, de cómo funciona esta en el proceso de producción, cada capital se divide en medios de producción y fuerza de trabajo viva. Esta composición viene determinada por la relación existente entre la masa de los medios de producción empleados, de un lado, y la cantidad necesaria para su empleo, por otro. Marx la denomina esta composición técnica del capital. Es obvio que las dos están estrechamente relacionadas. Para expresar su determinación mutua y las variaciones que sufre, Marx utilizará el concepto de composición orgánica del capital. Pues bien, el aumento del capital lleva consigo el aumento de su parte variable o invertida en fuerza de trabajo. Una parte de la plusvalía transformada en capital adicional tiene que reconvertirse siempre en capital variable o fondo adicional de trabajo. Aunque partamos de la hipótesis de que se mantiene invariable la composición del capital, que acabamos de analizar en sus distintas vertientes, la demanda de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros aumentarán siempre en proporción al capital. Este proceso conlleva que las necesidades de acumulación de capital para competir, para la apertura de nuevos mercados, por ejemplo, con el aumento de la fuerza de trabajo requerida o del número de obreros, condicionará que la demanda de obreros pueda rebasar su oferta y, por lo tanto, suban los salarios. Las circunstancias más o menos favorables en que se conservan y multiplican los obreros asalariados no cambian en absoluto el carácter de la producción capitalista. Igual que la reproducción simple reproduce constantemente la relación capitalista, como hemos señalado, de un lado capitalistas y de otro obreros asalariados, de la misma forma la reproducción a escala ampliada o la acumulación reproduce la relación capitalista también a gran escala, más capitalista o más grandes en un polo, más obreros asalariados en otro. En conclusión, la acumulación del capital equivale al aumento del proletariado, ¿no? Que nos recuerda a esa referencia, ¿no? que hacen Marx y Engels en el manifiesto, ¿no? Sobre que el capital genera su propio enterrador, ¿no? Por su propio proceso objetivo de desarrollo. Pero la acumulación de capital, que al principio solo se presentaba como su ampliación cuantitativa, se efectúa en un continuo cambio cualitativo de su composición. Por eso nos hemos referido, se refiere Marx, en este resumen que estoy haciendo al inicio de este capítulo de la composición, en el aumento incesante de su parte constante a consta de su parte variable. Esta ley del aumento creciente de la parte del capital constante en relación con la variable se confirma a cada paso mediante el análisis comparativo de los precios de las mercancías. Ya comparemos distintas épocas económicas de una misma nación o diversas naciones en la misma época. El terreno de la producción de mercancías solo puede dar la producción a gran escala en forma capitalista. Por eso, cierta acumulación de capital en manos de productores individuales de mercancías constituye el supuesto del modo específicamente capitalista de producción. Por eso Marx la da por supuesta al tratar la transición de la artesanía a la industria capitalista, que luego veremos, ¿no? al resumir el apartado sobre la acumulación originaria. Puede llamarse acumulación originaria, ya que en vez de resultado histórico es base histórica de la producción específicamente capitalista. Ya veremos adelante cómo surge.
En la medida en que se desarrollan la producción y acumulación capitalistas, se desarrollan también la competencia y el crédito, las dos palancas más poderosas de la centralización. Así pues, por un lado, el capital adicional formado en el curso de la acumulación, en proporción a su magnitud, atrae cada vez menos obreros. Por otro lado, el capital viejo, reproducido periódicamente con una composición nueva, repele cada vez más obreros ocupados antes por él. Cifras absolutas, aumenta ese proletariado, pero en la relación, por eso Marx inicia su análisis con la composición orgánica del capital, en la relación expulsa obreros del proceso. A la producción capitalista no le basta en modo alguno la cantidad de fuerza de trabajo disponible que le suministra el crecimiento natural de la población. Para desenvolverse libremente necesita un ejército industrial de reserva independiente de ese límite natural. Ahora bien, si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esa superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación capitalista, en una de las condiciones del modo capitalista de producción. Constituye el ejército industrial de reserva, disponible, que pertenece al capital de un modo tan absoluto como si se hubiera criado a expensas suyas, le brinda ese material humano dispuesto siempre a ser explotado a medida que lo reclamen sus necesidades variables de valorización, independientemente de los límites que pueda oponer el aumento real de la población. Marx, a continuación, después de caracterizar ese ejército de reserva, que es un concepto muy útil para comprender procesos cuando él analiza el capitalismo, que es en el siglo XIX, pero también en la actualidad, cuando uno reflexiona sobre el trabajo precario, el trabajo a tiempo parcial, la inmigración y el papel que juega en nuestras sociedades, pues cuando lo analiza, plantea que existen diversas formas de existencia de la superpoblación relativa, la fluctuante, la latente y la estancada. En los centros de la industria moderna, fábricas, fundiciones, minas, etc., por momentos se atrae obreros en grandes proporciones, por momentos se les repele en estos dos procesos que venimos analizando en este capítulo. De esta forma, el número de ocupados aumenta, aunque siempre en proporción decreciente a la escala de producción. La superpoblación existe aquí, de tal forma, en una especie de masa fluctuante, ¿no?, tal y como la califica Marx. Tan pronto como la producción capitalista se adueña de la agricultura, la demanda de población obrera agrícola disminuye en términos absolutos a medida que se acumula el capital en funciones, sin que su repulsión, igual que en la industria no agrícola, sea complementada por una atracción mayor. Por eso, una parte de la población rural se halla continuamente a punto de pasar al proletariado urbano y en acecho de circunstancias propicias para esa transformación. Pero su flujo constante hacia las ciudades presupone en el propio campo la existencia de una población latente constante, cuyo volumen solo se pone de manifiesto cuando por excepción se abren de par en par las puertas del desagüe. Esta sería la segunda forma de esta superpoblación, que nos recuerda hoy, ¿no?, al papel que desempeña la periferia capitalista, donde masas de inmigrantes son al mismo tiempo expulsados de sus lugares de origen y al mismo tiempo repelidos, ¿no?, porque juegan un papel estructural en el desarrollo del capitalismo. La tercera categoría de superpoblación relativa es la estancada, según la califica Marx, y constituye una parte del ejército obrero activo, pero con una ocupación muy irregular. Cuanto mayor sea la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la energía de su crecimiento, sea también la magnitud absoluta del proletariado y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será este ejército industrial de reserva. La ley general de la acumulación capitalista la formula Marx de la siguiente manera:
Cuando mayor sea la capa de los excluidos, habla de los lázaros, en la clase obrera, y el ejército industrial de reserva, tanto mayor será el proceso de empobrecimiento de la mayoría social. La ley, según la cual, gracias al progreso de la productividad del trabajo social, puede ponerse en movimiento una masa creciente de medios de producción con un gasto cada vez menor de fuerza humana, esta ley se expresa sobre base capitalista, donde no es el obrero el que emplea los medios de trabajo, de la siguiente manera: cuando más alta es la fuerza productiva de trabajo, tanto mayor es la presión de los obreros sobre sus medios de ocupación y, por tanto, tanto más precaria su condición de vida. Venta de la propia fuerza para el aumento de la riqueza ajena o para la autovalorización del capital. El aumento de los medios de producción y de la productividad del trabajo más rápido que el de la población productiva se expresa, pues, de modo capitalista en lo contrario, en que la población obrera crece siempre más rápidamente que la necesidad de valorización del capital. A continuación, Marx hace una larga ilustración basada en fuentes de su época, de mediados del siglo XIX, para demostrar, para documentar, ¿no?, esta ley general de la acumulación capitalista que nos refleja este capítulo, y basándose fundamentalmente en el caso de Inglaterra y de Irlanda, que, como sabéis, en ese momento formaba parte del Imperio Británico, unas condiciones más terribles, ¿no?, y con una indignación moral que se trasluce, ¿no?, de toda esa documentación, de todos estos testimonios que Marx recoge en este capítulo. Por fin llegamos al capítulo 24, la llamada acumulación originaria, que tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no?, como de esa necesidad de reproducción pasamos a una reproducción ampliada, y cómo tendría que haber, ¿no?, un punto de partida, una acumulación. Marx dice de una forma muy clara, ¿no?, que el secreto de la acumulación originaria es la violencia. Hemos visto cómo la plusvalía se transforma en capital, cómo del capital se hace plusvalía y de la plusvalía más capital. Sin embargo, la acumulación del capital presupone plusvalía. La plusvalía presupone la producción capitalista, y esta la existencia de grandes masas de capital y fuerza de trabajo en manos de los productores de mercancías. De este círculo vicioso solo podemos salir imaginando una acumulación originaria previa a la acumulación capitalista, que es la que puso en marcha todo el mecanismo. Una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. El hecho del que parte el análisis es la pobreza de las grandes masas, ¿no?, como habíamos mencionado, que todavía hoy, a pesar de todo su trabajo, dice Marx en 1867, cuando publica El Capital, no tienen nada que vender más que a sí mismos, y la riqueza de unos pocos que aumenta continuamente, aunque hace mucho dejaron de trabajar. Entonces se pregunta más, ¿cuál es el pecado original?, ¿no?, haciendo un paralelismo también con alguna obra de un economista burgués. En la historia real desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato, en una palabra, la violencia. En la dulce economía política descrita por los economistas burgueses, reinó desde siempre una visión idílica. El derecho y el trabajo parece que fueron siempre los únicos medios de enriquecimiento. En realidad, los métodos de la acumulación originaria, dice Marx, son cualquier cosa menos idílicos. El dinero y la mercancía no son de por sí capital. Necesitan convertirse en capital, pero para ello necesitan que concurran una serie de circunstancias. Han de enfrentarse dos clases muy diversas de poseedores de mercancías. De una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y subsistencia, a quienes interesa valorizar su suma de valor mediante la adquisición de fuerza de trabajo ajena, y por otro, obreros libres, vendedores de su propia fuerza de trabajo. Con esta polarización del mercado de mercancías se dan las condiciones fundamentales
de la producción capitalista. La relación capitalista presupone la disociación entre trabajadores y propiedad en las condiciones de realización del trabajo. Una vez que la producción, una vez que la producción capitalista arranca, no solo mantiene esa disociación, sino que la reproduce a escala cada vez mayor. El proceso que crea la relación capitalista no puede ser, pues, más que el proceso de separación entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo. Un proceso que, por un lado, transforma los medios sociales de subsistencia y producción en capital y, por otro, convierte a los productores directos en obreros asalariados. Así pues, la llamada acumulación originaria no es otra cosa que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se presenta como originario porque constituye la prehistoria del capital y de su modo de producción correspondiente. La estructura económica de la sociedad capitalista ha brotado de la estructura económica de la sociedad feudal. La disolución de esta libera los elementos de aquella. El productor directo, el obrero, no puede disponer de su persona hasta que cese de estar ligado a la gleba, a la servidumbre de la gleba, o de ser siervo o propiedad de otra persona. Para ser vendedor libre de fuerza de trabajo que lleva su mercancía a cualquier parte donde encuentre mercado para ella, el obrero tuvo que sustraerse, además del dominio de los gremios en las ciudades, a sus ordenanzas sobre los aprendices y oficiales y al obstáculo de las normas laborales, producto fundamentalmente de los estatutos, de las normativas de las ciudades. Más por otra parte, estos recién liberados de la servidumbre de la gleba, Europa occidental fundamentalmente a partir de la crisis general del feudalismo en los siglos XIV y primera mitad del XV, no así en Europa del Este, que ofrece un panorama diferente. Decía que estos recién liberados, siglo XV, siglo XVI, no se convierten en vendedores de sí mismos hasta que los han desposeído de todos sus medios de producción y todas las garantías de subsistencia que les ofrecían las viejas instituciones feudales. Y la historia de esta expropiación suya se ha escrito en los anales de la humanidad con rasgos, con sangre y fuego. La expropiación de la tierra de la población rural, del productor rural, del campesino, constituye la base de todo el proceso. Aunque el poder real, el poder de esas monarquías absolutistas, el mismo producto del desarrollo de la burguesía que comienzan a surgir en los siglos XV y XVI, en su esfuerzo por alcanzar esa soberanía absoluta, aceleró violentamente la disolución de esas mesnadas feudales, como las califica Marx, no fue la única causa. El proceso violento de explotación de las masas populares recibió un nuevo y terrible impulso en el siglo XVI con la Reforma protestante y, a consecuencia de ella, el robo inmenso de los bienes de la Iglesia. En tiempos de la Reforma, la Iglesia católica era propietaria feudal de una gran parte del suelo en Inglaterra, porque es la realidad de la que Marx extrae el mayor número de ejemplos. La supresión de los conventos y otras instituciones religiosas lanzó a sus moradores a las filas del proletariado. Los bienes eclesiásticos se regalaron en su mayor parte a los rapaces favoritos del rey o se vendieron a arrendatarios y ciudadanos especuladores por un precio irrisorio, quienes expulsaron en masa a los antiguos tributarios hereditarios, fusionando sus explotaciones, que tenían esas pequeñas propiedades para su autoconsumo, fundamentalmente en las propiedades feudales de la Iglesia. Creo que esto, este análisis, ¿no?, que hace de forma muy clara Marx en este capítulo, desmiente una refutación que se ha pretendido hacer de una forma reiterada, ¿no?, contraponiendo, ¿no?, lo que dice Marx a la famosa obra de Max Weber sobre
la ética en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Evidentemente un factor no excluye al otro. Lo que está describiendo Marx es un proceso objetivo de desamortización que conllevó la reforma protestante en cuanto a expropiación de los bienes de la Iglesia, que componía un tanto por ciento muy elevado en la mayoría de los países, y no tiene que ver con otro aspecto al que se refería Weber, ¿no? Como esa ética favoreció procesos de surgimiento de una ideología burguesa en los países donde triunfó la reforma protestante, ¿no? Yo creo que la lectura, por lo menos recordando esta polémica o la forma de abordar lo que se ha utilizado en algunas ocasiones, yo creo que demuestra que no es adecuado, ¿no? Hacer esa confrontación, porque yo creo que son dos puntos de vista distintos. El saqueo de los bienes eclesiásticos, la fraudulenta enajenación de los dominios públicos, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpadora efectuada con un despiadado terrorismo de la propiedad feudal y de clanes en moderna propiedad privada, fueron otros tantos métodos idílicos, dice Marx con ironía, de la acumulación originaria. Ellos abrieron paso a la agricultura capitalista, incorporaron la tierra al capital y crearon para la industria urbana la necesaria afluencia de ese proletariado enteramente libre, esas dos mercancías a las que hacía referencia al inicio. A continuación, Marx aceptó un recorrido sobre la legislación sanguinaria contra los explotados desde finales de los siglos XV, con la finalidad de obligarles a trabajar y reducir su salario, ¿no? Como una forma de ejemplificar la consecuencia de este proceso de expoliación. Hace una referencia a la génesis del arrendatario capitalista, matizando que la expropiación de la protección rural no solo creó grandes terratenientes, también liberó pequeños propietarios libres. Un sector de ese campesinado fue capaz de mantener su pequeña propiedad y posteriormente incorporarse a todo el proceso. La principal repercusión de la revolución agrícola en la industria es la remisión de masas de proletarios situados fuera de las relaciones gremiales y por consiguiente creación de ese mercado interno para el capital industrial necesario. La génesis del capitalista industrial no procedió de la misma manera paulatina que la del arrendatario, en estos casos concretos que menciona en su análisis. En algunos casos es cierto que artesanos consiguieron esa evolución, pero fundamentalmente Marx, en un párrafo brillante, con toda su forma de expresión, nos dice que fue el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, el exterminio, la esclavización y el sepultamiento de la población indígena de las minas, la incipiente conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en una reserva de caza comercial de pieles negras, fueron los rasgos distintivos de la aurora de la era de producción capitalista. El sistema colonial, directo o indirecto, directo de las potencias capitalistas emergentes, indirecto utilizando esas viejas estructuras de las monarquías absolutas ibéricas, española y portuguesa. El sistema colonial hizo madurar como plantas de invernadero, dice Marx, el comercio y la navegación. Las sociedades, esos monopolios a los que se les otorgaba, ¿no? El comercio con Canadá, con las Indias españolas, con las Indias orientales, con África. Estas sociedades o monopolios eran poderosas palancas de concentración de capital. La colonia aseguraba las manufacturas, en ascenso un mercado y una acumulación potenciada por el monopolio del mercado. Desde su nacimiento, los grandes bancos, adornados con títulos nacionales, no fueron nunca más que sociedades de especuladores privados que se establecían al lado de los gobiernos y, gracias a los privilegios recibidos, estaban en condiciones de anticiparles dinero. Con las deudas públicas surgió un sistema de crédito internacional tras el que se oculta a menudo una de las fuentes de la acumulación original. Concluye Marx este capítulo, prácticamente todo el resumen que estoy planteando de esta sección,
con un análisis de la tendencia histórica de la acumulación capitalista. La transformación de la propiedad privada dispersa, basada en el trabajo personal de los individuos en propiedad capitalista, es naturalmente un proceso más lento, más duro y más difícil que la transformación de la propiedad capitalista basada ya realmente en métodos sociales de producción, en propiedad social. Allí se trataba de la expropiación de las masas populares por unos pocos expropiadores, y se trata de la expropiación de unos pocos usurpadores por las masas populares, ¿no? La expropiación de los expropiadores en la tarea en la cual estamos. Acaba Marx en el capítulo 25, como decía antes, con una pequeña referencia. Yo creo que es más este último capítulo un ejemplo de este proceso de acumulación y de su impacto en el conjunto del planeta, ¿no? El título del capítulo 25, la teoría moderna de la colonización, parece que anuncia un análisis de los distintos procesos de colonización y de la colonización en ese momento. Es un libro que está escrito antes de la conferencia de Berlín, del gran reparto del mundo entre las grandes potencias capitalistas. O sea, en un momento incipiente, sin embargo, ya digo, es un capítulo breve que se limita, ¿no?, a un conjunto de comentarios, ¿no? Comienza diciendo Marx que la economía política burguesa confunde dos clases muy diferentes de capital: la basada en el trabajo personal del productor y la que se basa en el trabajo ajeno. Según Marx, en Europa occidental, en el momento de escribir el Capital, ya se había efectuado ese proceso de acumulación originaria que hemos mencionado. En las colonias la cosa cambia. Allí el régimen capitalista tropieza con el obstáculo del productor que se halla en posesión de sus condiciones de trabajo. Está refiriendo más a Australia, a Estados Unidos, a Canadá, que a las colonias que posteriormente se extenderían. La consecuencia es que cuando el capitalista se siente respaldado por el poder de la metrópoli colonial, procura quitar por la fuerza el modo de producción y apropiación basado en el propio trabajo. Marx denuncia en este punto el papel de los teóricos del colonialismo, que al defender la destrucción de este modo de producción desvelan de forma clara el carácter intrínseco del capitalismo. Estos teóricos defendían la colonización sistemática, con la pretensión de expropiar a estos pequeños productores y la fabricación de obreros asalariados en estos territorios, ya que descubrieron que la propiedad del dinero, los medios de subsistencia y las máquinas no implican la creación de personas capitalistas cuando falta su complemento, los obreros asalariados. Los hombres que se ven obligados a venderse voluntariamente. Descubrieron que el capital no es una cosa, sino una relación entre personas mediatizadas por las cosas. Intentaron exportar trabajadores, pero estos desaparecían al llegar, ¿no? Con el ejemplo claro, ¿no?, de las colonias libres, como es el caso de Australia. Bueno, este es el resumen que os ofrezco, ¿no?, de mi lectura de esta sección del Capital. En su momento lo escogí, cuando me llamasteis hace ya casi un año, por dos razones. Primero, porque me parece que es una de las partes del Capital más elocuentes, donde se refleja la indignación moral de Marx ante lo que él estaba viendo, ante lo que él estaba viendo. Me parece que, como todo el libro primero, pues se nota además en su sistematicidad, que es el único libro que él pudo revisar completamente, y al mismo tiempo creo que vincula con análisis que demuestran la actualidad del pensamiento de Marx, recogido como cuerpo teórico que nos permite, con nuevos datos, pues, poder analizar cualquier realidad. Yo creo que el concepto de ejército de reserva de la fuerza de trabajo es fundamental para entender cómo, en el caso de los que hemos trabajado en el ámbito de la migración, cómo es esa cosa tan rara de un Estado continuamente poniendo límites a la llegada de migrantes, o haciendo que llegaran en condiciones muy precarias,
y al mismo tiempo los estudios de las grandes empresas, de los grandes bancos que necesitaban, que España necesitaría para su desarrollo un número inmenso de trabajadores, ¿no? Yo creo que este concepto nos permite, ¿no?, analizar muy bien ese papel que juega la inmigración, papel estructural, ¿no?, como es un instrumento muy útil para doblegar, para de alguna forma mantener en unas condiciones bajas las condiciones en el mercado de la fuerza de trabajo de los trabajadores, ¿no? Y por otro lado también, yo, como decía, mi tesis la hice en Derecho en la Universidad Carlos III, tenía que ver con un proceso de colonización en Derecho indiano, ¿no? Y creo que esas reflexiones que hace Marx, ¿no?, de eso que debatimos muchas veces, ¿no?, de, bueno, ¿de dónde viene la acumulación originaria?, ¿no?, de, bueno, es que de gente que trabajó concienzudamente, ¿no?, y se forjó, ¿no? Yo he trabajado desde botones hasta llegar, bueno, sí, usted a lo mejor ha trabajado desde botones, pero todo el proceso de acumulación capitalista está basado en un expolio, ¿no? Y su lógica necesariamente conlleva el expolio. Y creo que es una reflexión a la par, que bien escrita, bonita, pues yo creo que es necesaria para los tiempos que vivimos. Muchas gracias. Os aborrezco por haberme obligado en medio de tanto trabajo a leer, ¿no?, este libro, pero al mismo tiempo pues agradezco por la oportunidad de poder hablar con vosotros y hacer este ejercicio también de pensar, que yo creo que es necesario para la vida no solo militante, sino ciudadana y crítica en esta sociedad que vivimos. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Yo no sé si estamos todos... ¿Me ha buscado los tiempos, Juan Luis? Yo creo que sí. No sé si estamos todos por el receso de 5 minutillos para que nos dé un poco el aire, o preferís empezar a charlar ya. Yo como no fui... 7 y cuarto. 7 y cuarto, 7 y 20. Yo lo que quiera, la mayoría. No fuma nadie nada más que yo, ¿verdad? No se pronuncia nadie porque me retiro. Usted parte de Bueno, lo que pasa es que me he reventado Nada, espera. en un momento ahí de... Nada, pues si queréis damos comienzo al coloquio y me aguanto ya a fumar el bajo. Sin problema. Pues nada, queda abierta la palabra a la palestra. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que le haya suscitado? ¿La lectura, alguna reflexión que compartir? Yo quisiera preguntar, porque sí que Marx habla de la acumulación originaria como un proceso que algunas veces puede haber una lectura, de hecho algunos autores postcoloniales la ven como, que critican que la da como cerrada, donde esa acumulación continúa en América Latina, por ejemplo, hoy en día por parte de empresas transnacionales como puede ser Endesa, Repsol, etc. ¿Se podría seguir hablando de acumulación originaria en estos casos? ¿O se podría ver más como un proceso cerrado histórico que se debe a un proceso de acumulación de capital? No sé cómo lo planteéis, esto como un diálogo. Sí, o sea, puedes comenzar a responder y luego si alguien tiene alguna otra pregunta, dilo. Yo creo que no tiene sentido vincular la acumulación originaria con el carácter intrínseco del proceso de acumulación, según la visión que ofrece Marx. Lo que Marx está diciendo con la acumulación originaria es para que el capitalismo pudiera surgir, necesitaba liberar a los propietarios de un conjunto de riquezas que pusieran en marcha, y a asalariados libres, ¿no?, de la servidumbre, de los gremios, ¿no? Entonces, es un proceso histórico que, como dice, es la prehistoria del capital, que es la precondición, ¿no? Entonces, yo creo que vincular la acumulación originaria a carácter intrínseco expoliador del capital en América Latina, en cualquier parte, o en España o en Francia, no tiene sentido. Yo creo que hace perder fuerza a ese concepto de acumulación originaria, que es un concepto histórico
que permite comprender el surgimiento del capitalismo. Yo no creo que sea una crítica el que se plantee que es un concepto cerrado. Un contexto cerrado porque es un contexto marcado históricamente, tal y como yo lo veo. Sí. Quería hacer algunas preguntas más o menos concretas. Cuando se habla de reproducción ampliada, quiere decir en el tiempo, porque se van reproduciendo los ciclos económicos, o también en el espacio, entendiendo como que se refiere al capital globalmente considerado. Yo creo que se refiere a ambos aspectos, ¿no? O sea, no solo, porque si no sería una reproducción simple, ¿no? Ampliada en el sentido que cada vez el capital constante desempeña proporcionalmente un porcentaje mayor que el capital variable que se incorpora. O sea, que yo creo que tiene que ver no solo temporalmente en el ciclo, sino espacialmente, aunque evidentemente como un ciclo contempla los dos aspectos. Luego hay una cuestión que es, como ha dicho y como dice el propio texto del Capital, que el capitalista para mantenerse necesita reinvertir o transformar parte del plusvalor en capital. Entonces se puede entender que será en capital constante y también en capital variable. Ahora, no sé hasta qué punto se puede decir que también en capital variable, porque el capitalista paga al trabajador una vez que éste ha producido ya el producto y por lo tanto ha creado valor. Entonces le paga después de haber trabajado. Entonces quiere decir que a lo mejor se podría decir sencillamente que el capitalista invierte o revierte parte del plusvalor solo en capital constante. Y esto si no lo paga en forma de hipoteca. Pero quiero decir que al trabajador no reinvierte en capital variable, puesto que primero, como digo, trabaja el trabajador y luego, si vende el producto, con la venta del producto ha obtenido un valor con el que paga al trabajador. Lo que pasa es que el punto de partida teórico, porque el Capital es una obra teórica, ¿no? Lo que plantea es que lo que vende el obrero es su fuerza de trabajo. O sea, que realmente el producto del trabajo es posterior a ese contrato entre el capitalista y el obrero. Te contrata un capitalista y te está contratando la fuerza de trabajo durante un mes, pero tú cobras al final de mes o al final de año, en cualquiera de las formas, ¿no? Es el planteamiento que hace más. Aunque entiendo lo que tú planteas, pero claro, al ser un ciclo, la acumulación ampliada de capital presupone esa inversión de una parte del plus trabajo en nueva fuerza de trabajo, nuevo capital variable, ¿no? para que este proceso pueda darse, ¿no? Pues si se considera cuantitativamente, sí, pero si se considera en el tiempo, no es simultáneo una cosa y otra. Y bueno, Sí, luego hay ya... No son igual, apuntar sí, una cosa Sí, así. que sería, lo que ocurre es que sería una inversión, lo de digo, por manejarlo a lo mejor teóricamente, que es a efectos a lo mejor analíticos y más, es una inversión en capital variable, lo que ocurre es que cobra por adelantado, es capitalista, digamos. O sea, primero recibe, es una inversión que hace él y paradójicamente cobra, porque recibe primero el trabajo, ¿no? Digamos, no sé si me lo diferente. Sí, una pequeña observación sobre ese punto. A mí me parece que da igual que se pague por adelantado o por otro, o realmente creo que es indiferente. Por ejemplo, en mi caso, la empresa donde trabajé más tiempo, hasta que me retiré, hace algunos años, bueno, hace casi 25 años, pero trabajé 28, eso es, ahí nos pagamos por adelantado. En rigor, era más o menos. Yo ponía 15 días de trabajo
La empresa me pagaba el mes entero, y un mes más tarde lo volvía a pagar. Es decir, yo entraba el 1 de hecho entró el 13 de febrero, y el 15 me pagaron el mes entero. ¿Qué más da? Hay una diferencia. La probabilidad, si me sacan es la misma. Sí, a esos efectos sí. Lo único que si cobras por adelantado es tú lo que puede defraudar y no te realizar. Ya, pero por defraudar un mes y si estoy 28 años, vaya negocio sigue defraudando. Mientras que, como fui muy buena gente y no defraudaba nunca, pero a lo mejor algún mes, pues... Esto hay que acordarse de cortarle la grabación, no debe ser que cada mes. Yo creo que honradamente creo que es absolutamente indiferente. Y por otro lado es un poco como la plusvalía absoluta y relativa. Esta cosa, pues, ¿dónde acaba la absoluta y empieza la relativa? Porque hay incremento de productividad. Pues, el día, hoy, todo lo que hay hasta hoy es absoluto. Y a partir de mañana será más absoluto o más relativo según lo mires. Pero lo que sé, hay un momento en que hay un cambio ahí cualitativo, pero ese cambio lo hay en cierto modo cada día, o cada mes, o cada vez que hay un cambio de ciclo de formas de producción y cosas de esas, o de incrementos importantes de productividad. Pero esas cosas no son tan importantes. Que se empezó en América y se acaba con América con los esclavos duraron hasta una temporada ya casi hasta 1900, ¿no? Y bueno, de hecho sigue habiendo bastantes esclavos por el mundo, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Ya no hay acumulación en España, por ejemplo, en los últimos 10 años, probablemente no el 1%, sino el 0,01%, que son los que controlan el bacalao, el 1% ya es nada, y el 10% de risa. A lo mejor algunos presentes estamos en el 10% de los que tenemos más pasta de España, pero es que el último 10%, como mucho, tiene doble que la media, o sea que tampoco es... Por eso digo que en cierto modo de igual. ¿Están haciendo ahora acumulación originaria? Sí. El próximo ciclo ha sido acumulación originaria, según lo mires. Lo que pasa es que parece que se dice históricamente, llamamos acumulación originaria, a lo que hubo en aquel momento, pues también en tiempos Julio César hubo acumulación originaria. Y aquella pasta, pues la heredan un poco Carlomagno y los reyes y no sé qué. Pero bueno, en cierto modo se pone, pues cuando arranca el capitalismo, siglo XVIII, no sé qué, más o menos en plan fuerte. Bueno, la acumulación originaria se produjo en los 2 siglos anteriores. Pero no hay que pelearse por las palabras, sino por los contenidos profundos, ¿no? Y la plusvalía no está en que me paguen el 1 del mes o el 15 o el 30, sino en que yo produzco a lo largo del año por 500 y como mucho, con suerte, me dan 100 o 150. Con independencia de que a lo mejor la empresa va y quiebra. Por problemas de gestión o porque el mundo cambia. Claro, es una independencia muy sustantiva, esa independencia. Lo digo porque hubo en su momento que hizo, no sé si muy pertinente, por el calendario sí, porque es un ejemplo de fútbol, aunque no... Hubo un jugador, y alguien hizo un análisis marxista de esta cuestión, un jugador del Madrid hace años, no sé, era un francés, que vino, cobró la ficha y no jugó bien, y lo echaron, no me acuerdo ni cómo se llama. Bueno, es decir, sigue siendo un proceso de posesión, bueno, pero en el sentido se invierte un poco. Sí, no, pero por un día, por un tío, entre millones, no cambia. No, por supuesto que no, no digo que no. Estaba Sí, pero claro, pensamos claro. ahí. No, sí. Está en tu- De eso se trata también aquí, Claro, de claro, intentar sí, ahí- prepara, o sea, lanza otra pregunta a ver si volvemos a... Bueno, hay una cuestión que yo creo que se puede aprender, la teoría de Marx, también por contraste con lo que dijeron otros sobre Marx. Yo lo que vengo viendo es que se habla en muchos pasajes del texto sobre la posición que tenían los economistas clásicos sobre Marx. Y he leído también en el libro 1 de Cómo leer el Capital de Harvey referencias que me han llevado a mirar el prólogo del libro 3, y ahí veo que Engels hace una batida contra algunos economistas clásicos. Entonces yo lo que creo que sería necesario, por decirlo de esta manera, alguna charla o alguna ponencia monográfica sobre esa cuestión concreta. Relación entre Marx y, a grandes rasgos por lo menos, capitalistas clásicos. Por ejemplo, yo vengo teniendo la duda desde hace unos capítulos de si los economistas, y creo que ya lo he dicho en otro momento, si los economistas clásicos es que eran incapaces intelectualmente hasta que punto no llegaban a comprender como comprendió Marx, o lo ideológico influía también. Pero parece ser que Ricardo, no sé si lo he leído en Harvey, me parece que ya que entendía el proceso de producción capitalista, pero no estaba interesado más que en buscar los medios para que la tasa de ganancia no disminuyera o aumentara lo más posible. Sin embargo, se dice, por ejemplo, que una cuestión textual,
según Stuart Mill, John Stuart Mill, se dice, solo es productiva la parte de consumo individual del obrero. Bueno, se puede entender que no llega a concebir que hay una parte que consume el obrero que también puede pasar a ser beneficio del capital. Pero quiero decir que cuestiones como estas no son para nosotros tratarlas aquí ahora políticamente, pero yo sí que quería dejar apuntado la necesidad, al menos que a mí me parece, sobre esa cuestión de contraste con Marx. Y hablando de diferencia con Marx, me ha parecido, bueno, el libro de Harvey, que lo he leído fundamentalmente la última parte, bueno, el otro lo he mirado por encima, pero para estos capítulos creo que explica bastante bien las cosas, pero hace luego muchas consideraciones particulares. No quiere decir que haya que tener en cuenta más como si fuera un dogma, pero dice una cosa, por ejemplo, que sabemos que la tasa de ganancia va disminuyendo según Marx, pero dice Harvey que eso es relativo, aunque parece que le da también confianza, o habla también de que Marx lo entiende así al final en el libro tercero, pero no en el libro primero, y dice lo siguiente, que la tasa de ganancia, yo entiendo que, creo que es lo que hay que entender, vaya, que la tasa de ganancia disminuye cuando son expulsados fuera del proceso productivo obrero, porque entonces quiere decir que no se crea el procurador suficiente. Pero, según Harvey, habría una forma de que la tasa de ganancia no disminuyera tanto si el capital constante no se encareciera tanto, o valiera menos, vaya. Y dice que cuando el capitalista se encuentra con infraestructuras ya amortizadas, es un valor que no tiene que pagar y que por lo tanto palía el descenso de la tasa de ganancia. No lo pregunto tanto cuanto para que se discuta ahora, sino como si se quiere tomar, particularmente por los organizadores, nota de estas cosas para que en otro momento las trabajase. Sí, bueno, por nuestra parte apuntada está la sugerencia de esa charla de contextualización y confrontación del pensamiento de Marx con economistas burgueses. Veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Bueno, hay muchas referencias en el Capital, muchas citas a Ricardo, a James Mill, a John Stuart Mill, a todos los economistas clásicos. Creo que Marx hace una de las críticas que plantea, que yo creo bastante inteligente, es decir, no es que estos señores estén mintiendo en sus análisis, no es que ellos sepan, compartan el análisis de la realidad, pero por sus intereses estén ofreciendo una explicación distinta. Lo que dice es que la propia lógica del capitalismo encubre el contenido mismo de las relaciones capitalistas. Por ejemplo, el contrato de trabajo parece que es, según la lógica liberal, tal y como lo abordaban, pues era un acuerdo entre dos personas en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, pues un acuerdo Iguales. ¿no? Entre iguales, ¿no? Pues si usted no quiere trabajar, ¿no? No, claro. Pero claro, todo el esfuerzo de Marx es explicar, ¿no?, cuál es el proceso que es necesario, ¿no?, en las relaciones que se producen y cómo, pues, realmente el trabajador no tiene alternativa, ¿no? Y hace en varias partes, cuando analiza, porque él era un estudioso de los economistas clásicos y los admiraba en gran medida en cuanto al valor teórico y lo que aportaron, ¿no?, a la ciencia, pero lo que plantea es que su punto de vista les hace caer en contradicciones, ¿no?, porque no analizan la esencia, ¿no? Y bueno, yo creo que eso tiene que ver en gran medida con el papel de la ideología, ¿no? Yo creo que plantear la ideología dominante como un engaño consciente de la mayoría social no tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, la mayoría no son cínicos, son personas que están convencidas de que lo que están haciendo es lo justo y que están contribuyendo a la riqueza, pero es que no se plantean, o sea, el ejemplo que ponía antes, que claro, tú puedes empezar de botones,
pero para llegar a ser un gran capitalista has tenido que aprovecharte del trabajo ajeno. Y esa visión de cómo jurídicamente están armadas las relaciones entre las personas hace que se oscurezca, ¿no?, la realidad del proceso de explotación, ¿no? Bueno, yo por ahí te respondería, en todo caso es interesante analizarlo y profundizar. Y lo que dice es que Marx pues no se puede abordar en el Capital una obra de marxista, un dogmático. Claro, Marx escribe el Capital, publica el primer libro en 1867, si no me equivoco. Claro, era un capitalismo liberal previo a la gran expansión colonial, previo al imperialismo, a todo el desarrollo posterior que tuvo la economía. Entonces, quizá, claro, si el problema no está en Marx, el problema está en quien lea a Marx o quien interpreta a Marx si lo hace de una perspectiva dogmática. Claro, lo lógico es que un autor pues analice en función de los datos. Si leéis, ¿no?, veis cómo es muy riguroso a la hora de citar los libros azules, que eran esos informes parlamentarios sobre la situación de la clase obrera. Bueno, pues son del siglo XIX, ¿no? No tienen nada que ver seguramente pues luego con la expansión colonial, el desarrollo del imperialismo desde el punto de vista económico también, ¿no?, que analiza Lenin, todos los autores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que enfocar el estudio del Capital en su contexto. Claro, ¿cuál es el objeto del Capital? El objeto del Capital no es hacer un análisis histórico, sino hacer un análisis teórico del desarrollo, del surgimiento y desarrollo del capitalismo, y que nos da instrumentales teóricos para analizar. Yo creo que esa es la gran actualidad. Seguramente no el valor histórico, porque bueno, si uno lee a los historiadores, a Hobsbawm, a todos los historiadores ingleses, pues matizan muchas de las cosas con información más completa de la que utilizó Marx. Pero eso es normal. Eso no tiene nada que ver con el valor del conjunto teórico, que es lo que aporta Marx, ¿no? Creo que es lo que tiene actualidad, siempre visto no desde una forma dogmática, pero no es que él fuera dogmático, que se puede hacer una lectura dogmática tanto de Marx como de cualquier otra obra, ¿no? Entonces yo lo enfocaría así, ¿no? Eso que planteas, que efectivamente pues, uno lee y hay cosas que no son ciertas estadísticamente, porque luego con más fuentes se ha demostrado y eso simplemente pues un elemento para hacer la lectura con mayor riqueza, ¿no? Una preguntita que es un poco ya una precisión innecesaria, pero si un sistema feudal, digamos, saquea o hace una condición violenta, digamos, un capital que no termina desarrollando, digamos, que no termina desarrollando los comerciantes o la clase burguesa, o que no es propia, zonas comunales y tal, ¿eso es acumulación originaria? Es decir, o solo se convierte, o solo es acumulación originaria una vez que entra en el proceso de desarrollo del capitalismo. Y así me explico yo. Si la corona española saqueando está haciendo acumulación originaria, o solamente cuando se llega a los bancos, digamos, europeos, es cuando se produce ese proceso. Conquistas de otros pueblos y expolios los ha habido a lo largo de toda la historia. Eso es. Los ha habido. ¿Por qué menciona en ese capítulo Marx la colonización española de América? Lo menciona porque con los empréstitos, con ese recorrido del oro, ¿no?, que al final acababa en el norte de Europa, eso fue un elemento que facilitó el desarrollo de la banca, el desarrollo del sistema de crédito, el atesoramiento, la producción de mercancías que se vendía en un sistema económico que era parasitario, realmente de expoliación, pero no de producción. Entonces,
la acumulación originaria se da en esa creación de un conjunto material de bienes, de recursos, de dinero suficiente para poner en marcha la producción capitalista y la liberación de los trabajadores. Y el expolio de América tiene ese componente, pero sigue siendo fundamentalmente un expolio no capitalista. A las comunidades indígenas se las robaba directamente mediante la prestación obligatoria de trabajo, mediante una tributación elevadísima, mediante los